le damos un fuerte aplauso a Judith Poplubne. Y bueno, como este es un Borges Palooza, no hay nada formal acá, así que la vamos a invitar a Judith a empezar. Si por ejemplo, querés tener tu derecho a réplica frente a Nick, les contamos a quienes se suman ahora a la conversación que a las 11 tuvimos una charla con Anik Luis, de quien conversó acerca de Borges y los medios de prensa, ¿no? La charla está pensada como una maniobra de literatura y particularmente en el suplemento de cultura del diario Crítica entre el 33 y el 34, que era el que codirigía con Ulises Petit de Murat, y material sobre el cual Judith trabajó, Anik trabajó y escribió un libro. Sucede que en un momento dice, bueno, Sur me aburrió un poco. Judith, te quiero confesar, dijo. Sí. De todas las revistas con las que yo trabajé a propósito de Borges, Sur me aburrió muchísimo. Me encanta porque fue con esa voz incluso. Sí. La imitás bien, Anik. Somos amigas. Ah, ok. Y así que bueno, yo dije, a las 2 de la tarde va a estar Judith y va a tener su derecho a réplica. Así que aquí lo tiene. Bueno, en algún momento voy a hacer la réplica, pero voy a empezar más o menos por donde tenía previsto. Cuando Daniel me invitó, que te agradezco muchísimo la invitación, la insistencia, digo, todo lo que hizo para que yo pudiera hoy estar acá, muchísimo te lo agradezco. Y me dijo, bueno, vení a hablar de Borges en Sur. Y yo pensé, Borges en Sur es... era como hasta que le encontré la vuelta y se me pasaron un poco los nervios, un poco. Y pensé, digamos, por dónde entrar y por dónde acotar el asunto que él me proponía, que es un asunto enorme, sobre el que la crítica ya ha dicho mucho también, digamos. Entonces voy a empezar a entrar de a poco por el lugar que tenía previsto y en algún momento digo, este es el momento en el que me tomo el derecho a réplica, ¿sí? Me parece muy bien. La relación de Borges con Sur, es decir, con la revista de Victorio Campo, la revista que Victorio Campo funda en 1931 y dirige hasta su muerte en 1979, diría es una relación en principio extensa, una relación persistente, casi 50 años, y es una relación muy ambivalente, muy de una ambivalencia mutua, ¿no? De Borges en relación a Sur y de Sur en relación a Borges. La publicación del Borges de Bioy Casares, que es, no sé si han visto ese libro, es una obra maestra, digamos, de la maledicencia argentina, pero no solo eso, digamos, es una obra maestra también por razones estético-literarias. Está lleno, está plagado de ironías, de burlas, de la insidia de Borges hacia casi todo el mundo y también, por supuesto, hacia los miembros fundadores de la revista Sur, Victorio Campo, Eduardo Mallea y Guillermo de Torre. Estoy sobre todo pensando en ellos tres cuando hablo de los miembros fundadores, los miembros históricos, los miembros tradicionales, bueno. Quiero decir, lo que aparece en el Borges de Bioy Casares no es nada que no supiésemos antes por de haber leído entrevistas de Borges. Borges ya es muy insidioso en las entrevistas, es muy insidioso sobre la revista, sobre la figura de Victoria y demás, en entrevistas que da en los años 70, sobre todo a partir de los años 70, Victoria responde a eso en uno de sus testimonios que se llama, un testimonio que está en el tomo 9, se llama Fe de Rata, escribe respondiéndole, ¿no? Tomando su derecho a réplica en relación a los chistes, a las burlas, a la falta de generosidad, a lo que quieran, a la falta de reciprocidad de Borges hacia ella. Pero bueno, todo esto yo tengo la impresión de que este lado de la historia, digamos, el de las críticas de Borges, el de los desplantes de Borges, el de las burlas de Borges, es como hacia Sur y hacia su directora,
es como el lado más conocido de la historia, ¿no? Es como un lado del que mal todos sabemos un poco, ¿no? Que Borges se tomaba unos permisos por momentos excesivos con Victoria. Me parece que se sabe menos, sin embargo, digamos, esto es solo una impresión que tengo, pero creo que se sabe menos de las reservas, de los equívocos, digamos, de las ambigüedades con que, al menos en las primeras décadas de la revista, en los años 30 y 40, cuando Borges no es todavía un escritor reconocido internacionalmente, digamos, los miembros tradicionales, los miembros fundadores de la revista aprecian la literatura de Borges, ¿no? Quiero decir, es una lectura bastante es como si no pueden entender qué está haciendo Borges, no lo pueden entender. Entonces yo quería como situarme ahí, en cómo en esos años Sur lee a Borges. Digamos, en las investigaciones de María Teresa Gramuglio, que bueno, es una de las críticas más importantes que se ha ocupado sobre la revista, María Teresa Gramuglio ya, digamos, sus trabajos establecieron hace ya bastante tiempo la idea de que los miembros de Sur se mantuvieron unidos a partir de una suerte de, digamos, dice ella, acuerdo tácito, proyecto tácito en torno a una constelación de valores compartidos, que son valores sobre todo políticos, ideológicos, culturales, ¿no? Una unión, los miembros de Sur estuvieron unidos por lo menos durante 30 años, por lo menos, digo, durante 3 décadas, si se considera que el primer alejamiento importante de la revista es el de José Bianco en 1961. Bianco fue desde 1938, José Bianco, narrador también, no sé si lo conocen, pero desde 1938 Bianco fue hasta 1961, yo diría el indispensable jefe de redacción de Sur, ¿no? Fue la cabeza de Sur, el que armó cada número de la revista, el que editó cada número de la revista, no porque Victoria no participase, porque Victoria participaba muy activamente, pero por el que le da la orientación, ¿no? Y el que hace que el rumbo de la revista a partir de un momento se modifique, es José Bianco. No obstante, digamos, esta suerte de consenso ideológico que tienen los miembros de la revista no impide que en el ámbito literario, ¿no?, convivan en el interior de las páginas de Sur, con distintos grados de tensión, muchas divergencias, ¿no? Quiero decir, hay mucho desacuerdo en el plano estético entre sus integrantes. De hecho, en un ensayo sobre Sur es el propio Bianco el que dice, es que hay algo más diferente de Manuel Munier que Jean-Paul Sartre, es que hay algo más diferente, no me acuerdo, de Jean Genet que de Thomas Merton, es que hay algo más diferente de Victorio Campo que Silvino Campo. El mismo Bianco que digamos, había sido como el gestor de la idea de todas las diferencias en Sur nos trascienden en virtud de este acuerdo ideológico, él mismo señalaba las diferencias estéticas entre sus miembros, ¿no? Tengo una pregunta, Judith. Sí, cómo no. Respecto a las diferencias estéticas entre los miembros de Sur, ¿qué lugar tenían la disputa de poder dentro de Sur de estos propios escritores, pensando si se suma a las diferencias estéticas? ¿Vos te referís a las disputas de poder en torno al control de la revista? Exactamente. Ninguno. Yo creo que Borges no tenía ninguna posibilidad de controlar nada. Quiero decir, el control estaba en manos de Victoria, claramente, ¿no? ¿Qué se hacía, qué se dejaba de hacer? Digo, más en manos de Victoria, porque incluso con José Bianco también hay discusiones en torno a... Él quiere publicar Las criadas de Jean Genet y Victoria le dice que no. Bueno, quiero decir, no, me parece que las disputas estéticas van por otro lado y las batallas se van ganando como silenciosamente, ¿no? Sin hacer olas. Las que gana Borges, las posibilidades que tiene Borges de estar ahí, bueno, silenciosamente y por razones que son ideológicas también. Borges entra a la revista por razones más ideológicas que estéticas en estos años. Esas diferencias, bueno, que es, digamos, lo que yo trabajé en mi investigación, yo diría, para esquematizarlo, ¿no? En Sur coexisten desde los años 30
y hasta muy avanzado los años 40, digamos, dos tendencias estéticas muy contrapuestas, antagónicas, ¿no? A las que responden unos y otros escritores de la revista. Por un lado, digamos, una tendencia humanista que está muy representada por Victorio Campo, por el pensamiento de Victorio Campo, está muy representada por el pensamiento de Eduardo Mallea y está muy representada, tal vez un poco menos, por Guillermo de Torre, que es, digamos, el humanismo de Sur es como un humanismo que sintoniza mucho con las ideas filosóficas, espiritualistas de la época, ¿no? Ahí habría que reponer, sobre todo con el contexto francés, ¿no? Con lo que está pasando, con lo que está pasando primero con la inminencia de la guerra mundial, ¿no? Entre la primera y la segunda guerra mundial. Digo, hay como todo un contexto, yo diría, como entre filosófico, que nutre las ideas humanistas de estos representantes, ¿no? Y por otro lado está como una suerte de moral formalista de la literatura, que es la que en el interior de la revista, a la que suscriben muy estratégicamente, muy polémicamente, ¿no? Muy estratégicamente, muy coyunturalmente, Borges y Bioy. Sobre todo Borges y Bioy, y después el grupo de seguidores, de narradores que lo siguen, que, a ver, Silvino Campo, por momentos el propio José Bianco, Manuel Peirú, Carlos Mastronardi, digamos. Esta tensión que se viene gestando desde los años 30, comienzo de los años 40, tiene, yo diría, en la primera mitad de los años 40 su periodo de mayor tensión. Un periodo de mayor tensión, quiero decir, ahí la puja entre estas dos tendencias se vuelve mucho más virulenta de parte de Borges, ¿no? Eso es durante el comienzo de los años 40, durante ese lapso, que se suscita un episodio que, leído, digamos, con cierto detenimiento, para mí se convierte como en cifra de la ambivalencia con la que el Grupo Sur reconoce a Borges como a uno de los suyos. En 1942, la Comisión Nacional de Cultura le niega al Jardín de Senderos que se bifurcan el Premio Nacional de Literatura. Y en ese momento, Sur, a instancias de José Bianco, es decir, por decisión de José Bianco, decide organizar y publicar en el número 94 de la revista el conocido desagravio a Borges, ¿no? Ese es un momento en el que uno puede leer muy claramente esto que yo digo como, bueno, las ambigüedades con las cuales los miembros de Sur reconocen el valor de la literatura borgiana, ¿no? Bueno, eso. Que cuando aparece ese desagravio, habría que contextualizar un poco en qué momento de la relación de Borges con Sur publica este desagravio, ¿no? Porque es un momento bastante particular, ¿no? 1942, por un lado es el momento en el que, digamos, se suman a la cantidad de notas, reseñas, traducciones, ensayos que Borges está publicando en la revista, empiezan a publicarse los relatos de Borges, ¿no? Los cuentos de Borges. Los cuentos que primero incluyen el Jardín de Senderos y que después van a aparecer en ficciones, van a aparecer en el Aleph. Yo diría, desde la aparición de Pierre Menard, autor del Quijote, que aparece en el número 56, creo, sí, de la revista, en el 39. 39. Que aparece, ¿por qué se publica Pierre Menard ahí? Se publica porque José Bianco, Borges le da el texto y José Bianco queda como fascinado por lo que está leyendo. No sabe bien qué está leyendo, no sabe si es un ensayo, si es un cuento. Bueno, lo que decía Anik, no voy a cometer el error, yo tampoco lo voy a cometer, digamos, de aclarar qué es Pierre Menard, digamos, ¿no? Quiero decir, las oscilaciones que tiene Bianco en la lectura son las oscilaciones que tenemos los lectores hoy todavía con un texto tan raro como es el Pierre Menard hoy, imagínense en el año 39. Claro, ¿no? Sobre todo el lector del 39. Claro, sobre todo para el lector del 39. Decíamos con Anik que
no era una época de lo googleable. Vos no podías googlear Claro. si Pierre Menard Existía o no. ¿Qué tenías que irte a la Biblioteca Nacional a buscar algún tipo de catálogo de registro? Claro. Si querías hacer realmente el ejercicio de verificación, que no era el efecto del texto, ¿no? Tal cual, sí. Pero también, digamos, más allá del dato concreto, vos decís, ¿esto es un cuento? ¿Es un cuento? ¿Eso está ensayando? ¿Qué está haciendo Borges acá, no? Como, bueno, se escribió un montón sobre eso, digamos, pero a partir de que aparece ese texto en la revista, porque Bianco, digamos, se encanta con Borges, el sur se convierte como en un ámbito de publicación privilegiado para Borges, ¿no? Un ámbito de publicación privilegiado de sus primeras ficciones, de sus primeros cuentos, de sus primeros relatos, y además de los que va a escribir en colaboración con Adolfo Bioy Casares, ¿no? Son los años 40 en los cuales toda la literatura de ficción que Borges empieza a hacer va a sur, ¿no? Casi que no hay número de los años 40, en los que Borges no intervenga, y en la mayoría de los casos los números cuentan con más de una colaboración de Borges, ¿no? En los años 40. O sea, tiene una presencia abrumadora Borges en sur en ese momento. Pero por otro lado, y este es el dato interesante que me va a permitir a mí como el derecho a réplica con Anik, es el momento en el que, digamos, paralelamente a este incremento y a la transformación que sufre la participación de Borges en sur, porque hasta ese momento había publicado ensayos o reseñas o traducciones, como les decía, digamos, es en los primeros años de la década del 40 en que Borges va a desplegar en el interior de la propia revista Sur, digamos, con mucha intensidad, como una batalla estética contra los valores dominantes en la revista, ¿no? Entonces, sobre todo en los primeros años, en la primera mitad de la década del 40, el Borges que leemos es un Borges muy pendenciero, es un Borges muy peleador, es un Borges muy francotirador además, porque está muy solo en el contexto de sur. Bueno, está con Bioy, pero quiero decir, no es que nunca ellos van a pasar a ser ni el ala dominante de la revista, ni eso no ocurre nunca, digamos. Tres momentos muy significativos, digamos, de esta suerte como de ofensiva que Borges prepara en el interior de Sur. En 1940 aparece La invención de Morel de Adolfo Bioy Casares, ¿no? Que es un libro que aparece desde su primera edición y yo creo que hasta el día de hoy se sigue publicando con el prólogo de Borges. Es un prólogo en el que Borges polemiza con un extenso ensayo de Ortega y Gasset publicado en el año 25, estamos en el 40, ¿no? Pero que se llama Ideas sobre la novela. Ese prólogo, digamos, el prólogo de Borges, forma parte como de un debate más amplio que se está dando en el campo literario argentino en torno a la situación del género novela, las posibilidades futuras del género novela. Ahora, en ese momento, digamos, Borges reconoce a Ortega como un adversario legítimo para disputar. Ya había ironizado muchísimo en sus años vanguardistas sobre Ortega y Gasset, pero en ese momento Borges reconoce a Ortega como un adversario legítimo por las inigualables posibilidades de intervención que le dan a él el hecho de poder pelear con Ortega, que es una figura muy central en los primeros años de Sur, ¿no? Ortega y Gasset es una figura decisiva en la fundación de Sur, tiene una gran influencia ideológica sobre muchos de sus miembros. Quiero decir, el nombre de Ortega y una versión bastante simplificada de su pensamiento le brindan a Borges como una ocasión única para reaccionar contra la concepción del arte literario que en ese momento está imperando en Sur, ¿no? Y le da la posibilidad de intervenir sin verse obligado a disputar con el protagonista directo de esa disputa, que es Eduardo Machea. Quiero decir, el prólogo a La invención de Morel es un prólogo, que es un tiro por elevación, podríamos decir,
contra Eduardo Mallea, contra la centralidad que la novelística de Mallea, que es como la expresión más inmediata del humanismo literario del sur, tiene en el ámbito, en el campo cultural argentino. Vi hoy muy agradecido de ese tiro por elevación. Sí, claro. Porque termina diciendo que es una novela perfecta. Sí, sí, es ambiguo eso, ¿eh? Por supuesto que es ambiguo, porque dice en un momento, como... estuve discutiendo con el autor y no dudo en decir que es una novela perfecta. Claro. ¿No? Hay algo ahí de, no sé si me estás jodiendo o... Claro, yo lo iba a mencionar cuando charlábamos con Anik sobre las ironías borgianas, y ese para mí es claramente un enunciado en el que vos no sabés si él quiere celebrar al amigo, darle una mano o lo quiere hundir, porque digamos, él dice, la invención de Morel es una novela perfecta y hay muchos ensayos en los que Borges dice ni la perfección ni la simetría son un valor estético, ¿no? Definitivamente. Digo, yo pensaba, lo hace con su mejor amigo, digo, ¿no? Lo hace con su amigo íntimo, no lo va a hacer con Mallea. Por ejemplo, claro, digo, no, con Mallea ha hecho de todo. Pero digo, bueno, es el momento en el que, por un lado, él está peleando con Ortega, pero también es el momento, esto es 1940, entre mediados del 41 y mediados del 42, Borges tiene en el interior del sur también otras dos polémicas importantes que impactan lateralmente contra los valores estéticos dominantes en la revista. Por un lado, el desacuerdo con Américo Castro, ¿no? y con la crítica filológica a partir de la publicación de La peculiaridad lingüística rioplatense y demás, y después tiene una disputa muy sostenida y muy virulenta con Roger Caillois, ¿no? de la que Anik ha escrito, digamos, Anik la ha trabajado muy específicamente sobre el origen, aparentemente la polémica es sobre el origen de la novela policial. ¿Por qué digo que tanto el altercado con Castro como la polémica con Caillois proyectan, a ver si lo puedo decir sintéticamente, proyectan sus divergencias con Sur? El altercado con Américo Castro tiene como deriva en una pequeña escaramuza con Amado Alonso y la crítica filológica, ¿no? Porque en ese artículo Borges le pega al Instituto de Filología, ¿no? que es una institución que tiene con Sur vínculos muy estrechos. Quiero decir, Amado Alonso es el director, muchos de los miembros del Instituto de Filología de la Universidad de Buenos Aires son asiduos colaboradores de la revista Sur. El propio Amado Alonso, Raimundo Lida, María Rosa Lida, Pedro Enrique Sureñas, que además integra el Consejo Extranjero de la revista desde su fundación. Es decir, él sabe que cuando le está pegando al Instituto de Filología, eso también está impactando contra... de hecho, digamos, unos números después de que aparece el texto de Borges, se le da a Amado Alonso un derecho a réplica y aparece una nota de Amado Alonso, bueno, diciendo por qué las cosas no son como Borges habían dicho. Bueno, y la polémica con Caillois es una polémica, lo digo rápido porque quiero más o menos situar el desagravio, pero después conversamos. Si quiero decir, la polémica con Caillois es directamente un golpe a Sur y a Victorio Campo, porque Caillois está en la Argentina porque Victorio lo invitó en el 39 a dictar unas conferencias en Buenos Aires, ¿no? Es muy joven cuando llega, ella lo presenta como un joven, como dice, un joven sociólogo francés, ¿no? Tres condiciones que a Borges lo tienen que haber mal predispuesto muchísimo: que sea joven, que sea sociólogo y que sea francés, ¿no? Ocampo lo presenta públicamente en un texto diciendo que Roger Caillois es una personalidad afín a las preocupaciones de Sur. Cuando en 1942, el año del desagravio, Caillois sigue en la Argentina, porque bueno, se inicia la guerra, no puede volver, sigue en la Argentina y se convierte de hecho en un, digamos,
emblemático y activísimo representante de la cultura francesa en Argentina, ¿no? A tal punto que, bueno, tiene como varias iniciativas, pero además desde mediados de 1941 dirige Letras Francesas, una Lettres Françaises, la revista, que es una revista que patrocina Sur y que es el órgano de expresión de los escritores franceses contra el nazismo. Es decir, cuando Borges va a polemizar con Caillois a propósito de la novela policial, y de hecho lo que está disputando ahí es si el policial tiene un origen francés o tiene un origen anglosajón, se imaginan qué dice cada uno. Esa disputa ha sido leído, digamos, como en varios niveles. Uno de ellos, uno es el de la francofobia borgiana, otro también es el de la tirria que a Borges le va produciendo la idea de que los intereses franceses se conviertan como en expresión de los intereses de toda la humanidad, digamos, bueno, después si quieren lo charlamos, pero quiero decir, cuando Sur publica el desagravio a Borges, Borges ya había fustigado, ¿no?, contra representantes importantes y amigos de la revista muy virulentamente, muy activamente, muy orientadamente, ¿no? Entonces, el desagravio se organiza en un clima de tensiones internas muy alto, ¿no? Muy alto. Se la tenían jurada. Más o menos, porque a la vez lo necesitaban, a la vez, quiero decir, a la vez lo valoraban, no es que lo necesitaban, tal vez lo necesitasen, pero digamos, con sus limitaciones, Sur encontraba en Borges un aliado ideológico. Digo, se percibía que esa literatura tenía unas particularidades muy excepcionales. Quiero decir, es todo mucho más ambivalente, ¿no? Y hay que mantener como los argumentos en ese territorio más ambivalente. Pero quiero decir, las huellas de esa tensión con la cual los miembros de Sur le tributan el desagravio a Borges se leen, yo diría, primero se lee sobre lo que dicen los participantes del desagravio, que voy a tratar de entrar en algunas de las posiciones, pero se lee muy rápido y ante todo en los silencios, en quienes no están en ese desagravio, ¿no? Victorio Campo no participa, digamos, no hay una intervención de Victorio Campo en las páginas del desagravio, y Roger Caillois tampoco participa. Digo, es significativo porque los dos después, digamos, van a ser activos promotores de Borges en la difusión de su literatura en Francia, ¿no? Borges en un momento va a decir, creo que cuando, no me acuerdo si es cuando le dan el premio Formentor, no me acuerdo, dice, bueno, finalmente yo soy un invento de Roger Caillois, ¿no? Dice, mi literatura es un invento, no sé bien quién soy, mi literatura es un invento de Roger Caillois. Cuenta Piglia que cuando le dieron el premio Formentor, creo que es en el 61, sí, en a Borges 61. Con Beckett. Se lo dieron con Beckett, exactamente. Dice que Borges dice, ¿quién es Beckett? ¿No? Claro, porque decía Piglia, no consideran que Borges tuviera el peso suficiente para crear una obra solo. Entonces ponía el caso del Cervantes del 79, que se lo dieron con un español, con Gerardo Diego, y que Borges le dice, ¿usted es Gerardo o Diego? Cuando se comunica, ¿no? Así que bueno, una postilla respecto al Formentor, pero que también dimensiona un poco las lecturas que se han hecho de Borges. Sí, digo, con Caillois, digamos, Caillois es como un promotor directo, quiero decir, él lleva la Lotería de Babilonia y la Biblioteca de Babel y hace las primeras traducciones. Bueno, tenemos lo que acaba de decir Anik, digamos, de esas traducciones, que yo creo que deben ser así, digamos, no. Edita después en la colección Gallimard la primera antología que se hace de cuentos de Borges en Francia,
son las traducciones de Caillois, quiero decir, es alguien al que Borges, la difusión de la literatura de Borges en Francia y en Europa le debe muchísimo, ¿no? Bueno, ni él ni Victoria Ocampo, por razones que son fáciles de reconstruir en estas polémicas previas al momento del desagravio, participan, no escriben. El desagravio es, digamos, se invita a una cantidad de colaboradores y cada uno dice algo, algunos se extienden varias páginas, otros solo unos pocos párrafos, cada uno dice algo sobre la literatura de Borges. El desagravio cuenta con un importantísimo número de colaboradores y de allegados a Sur, no sé, no conté cuántos, pero muchos, digamos, y ocupa casi un tercio de la revista, son muchas páginas, quiero decir, es un desagravio importante, ¿no? Digamos, y es un desagravio que Sur organiza con el ánimo de, digamos, con una voluntad reparadora, ¿no? Una voluntad reparadora bueno, como del mal momento que había pasado Borges, ¿no? Y diciendo, bueno, Borges es, en efecto, nuestro máximo, el máximo representante de la literatura nacional, quiero decir, tiene un ánimo muy reparador, muy defensivo, pero también tiene algo muy afirmativo, ¿no? Es con el desagravio, Sur sale a decir, Borges es el gran escritor nacional, ¿no? Resumo un poco para no entrar tantos en detalle y después poder conversar un poco con ustedes. El rechazo a Borges es un rechazo casi unánime, digamos. La Comisión Nacional de Literatura vota, todo el mundo, a nadie le parece que Jardín de Senderos sea un libro que haya que premiar. El único que vota a favor del libro de Borges es, paradójicamente, Eduardo Mallea. Y las razones de esa decisión, las razones que exponen los miembros de la comisión para no darle el premio, son razones que después se pueden reconstruir a partir de un descargo que aparece publicado en la revista Nosotros, que es la revista de Alfredo Bianchi y Roberto Giusti, porque Roberto Giusti es uno de los miembros del jurado, que es como una explicación que da la revista Nosotros de por qué no se le podía dar a Borges el Premio Nacional de Literatura. Y digamos, es una suerte, un editorial, una nota que aparece después del desagravio en Sur, por lo cual también es una respuesta a lo que en Sur se está diciendo de Borges. Yo se los leería completo, pero es desopilante lo que dicen de por qué no, quiero decir, no, para el momento se entiende, pero hay que reponer todo un contexto. Les leo brevemente algunos momentos de lo que dice el editorial de la revista Nosotros. Dice: se ha hecho particular hincapié en la exclusión del libro de Jorge Luis Borges, El jardín de senderos que se bifurcan. Alguna explicación tendrá el hecho de que, siendo indudablemente conocida y respetada la personalidad literaria de Borges por los miembros del jurado, su último libro de cuentos, con ser muy ingenioso y estar escrito con admirable pericia artística, en una prosa de notable precisión y elegancia, no haya obtenido más de un voto sobre 15 que se emitieron. Se nos ocurre que quizá quienes se decidan a leer el libro hallen esa explicación en su carácter de literatura deshumanizada, de alambique, más aún de oscuro y arbitrario juego cerebral, que ni siquiera puede compararse con el juego del ajedrez, porque que ni siquiera puede compararse con las reglas del juego del ajedrez, porque éstas responden a un riguroso encadenamiento y no al capricho. Si el jurado entendió que no podía ofrecer al pueblo argentino, en esta hora del mundo, con el galardón de la mayor recompensa nacional, una obra exótica y de decadencia que oscila respondiendo a ciertas desviadas tendencias de la literatura inglesa contemporánea, entre el cuento fantástico, la jactanciosa erudición recóndita y la narración policial,
juzgamos que hizo bien. La cita es como un concentrado, digamos, de los cargos que la crítica oficial le imputa a la literatura de Borges en ese momento. Una literatura deshumanizada, cerebral, artificiosa, carente de vitalidad, exótica, extranjerizante, decadente, por ende muy poco representativa del espíritu, ¿no? Del espíritu nacional. Digo, es como un concentrado de todos los cargos que recibe la literatura de Borges. En el desagravio se pueden como distinguir dos grandes grupos de colaboradores, ¿no? Y se los puede distinguir no solo por el tipo de vínculo que tienen con Borges, sino también por el tipo de argumentos que esgrimen cada uno de estos grupos, ¿no? Por un lado, el grupo de los amigos personales de Borges, Bioy Casares, Manuel Peirú, el propio José Bianco, Enrique Amorín, Carlos Mastronardi, Patricio Canto, González Lanuza, que es un amigo de la vanguardia, digamos, y el de los compañeros de Sur, ¿no? El de los miembros no amigos de Borges, ni, digamos, Eduardo Mallea, Francisco Romero, Pedro Enrique Sureña, Amado Alonso, muchos otros. Dentro de este subgrupo, el de los compañeros y allegados de Borges, digamos, no amigos, habría que distinguir un subgrupo de los más recelosos, ¿no? Los más, recelosos, los más reticentes a reconocerle a la literatura de Borges sus méritos. Quiero decir, los que no pueden disimular la irritación que le produce tener que celebrar a Borges. Y ahí están Enrique Anderson Imbert y Ernesto Sábato. Yo podría caracterizar las estrategias que se dan, el primer grupo y el segundo grupo, y cerramos ahí, si te parece, y después charlamos, o muy bien. Puedo seguir hablando hasta que vos me digas. Hay gente que está anotando, por lo tanto, parece convincente lo que estás diciendo. Sí, investigué mucho. Esto no es que estoy hablando, pero digo, no solo investigó, sino que escribió un libro. Digo, sí, pasé muchos años trabajando estas cuestiones. Cuando sea grande quiero ser como vos, Judith. No, te aseguro que no. Te aseguro que el libro se llama Escritores de Sur, los inicios literarios de José Bianco y Silvina Ocampo, por Beatriz Viterbo. Aquí va. Sí, eso fue. Ahí, digamos, ahí en ese libro hay un capítulo que dedico al desagravio de Borges en Sur. Describo un poco qué hacen los amigos de Borges y describo un poco qué hacen los compañeros de Sur. Y ustedes me dicen si se aburren y hablamos de otra cosa, cualquier cosa. Yo diría que, con excepción de Carlos Mastronardi, que tiene cuya intervención es así la intervención más inteligente del desagravio, más borgiana del desagravio, digamos, Mastronardi está como brillante en el desagravio, digo, con excepción de esa intervención de Mastronardi, el grupo de amigos personales de Borges se limita a criticar y hasta a ridiculizar el papel de la Comisión Nacional de Cultura, ¿no? La mayoría, digamos, escribe participaciones muy breves, de unos pocos párrafos, y en los que se combinan cierto desdén, digamos, hacia el tipo de consagración que otorgan los premios literarios, lo que resulta un poco contradictorio, porque están discutiendo porque a Borges no se lo dieron. Entonces, ¿no? Digamos, ser desdeñoso en relación a los premios y a la vez reclamar el derecho a tenerlos, pero bueno, combinan cierto desdén con una mordacidad socarrona, ¿no? Por momentos bastante superficial, en relación con la estrechez de criterios que la comisión manifiesta al no haberle dado el premio. Brevemente, ¿qué dice Bioy Casares? Se los leo. Dice Bioy Casares: es inexacto que la Comisión Nacional de Cultura tenga la más mínima connivencia con las letras. Es inexacto que haya premiado a los señores Eduardo Acevedo Díaz y César Carrizo para provocar sorpresa o cualquier otro efecto literario. La posición de la comisión es clara:
otorgó los dos primeros premios a personas que nadie puede confundir con escritores. Patricio Canto tenía una idea vaga sobre los premios literarios y las entidades que los distribuyen. Sin énfasis, sin amargura, nunca se me ocurrió establecer un nexo entre ellos y los libros buenos o malos. González Lanuza: cada jurado, al cumplir su misión, realiza una doble tarea. Mientras juzga las obras sometidas a su criterio, se juzga inapelablemente a sí mismo. Los señores del jurado serían dignos de un premio a la virtud por la entereza con que mantuvieron su propio parecer por encima de toda vana consideración de simples valores literarios. O sea, son todos, ¿no? Todos ironizan, ¿no? Lo que resulta muy evidente en esta decisión de solo ironizar en torno a los miembros de la comisión es que, digamos, a pesar de que todos protestan por la insensibilidad estética que el jurado exhibe en relación al Jardín de Senderos, en relación a la literatura de Borges, ninguno de los amigos se extiende sobre las razones literarias que convierten al Jardín de Senderos que se bifurcan en un libro merecedor del premio, ¿no? Y ese silencio responde a que, probablemente, ¿no?, conjeturo yo, digo, con los datos de la investigación, ¿no?, a la intención más o menos premeditada, más o menos conversada o no, de no aventar diferencias internas en la revista, ¿no? Quiero decir, no hablemos mucho de qué hace Borges, hablemos de lo que la comisión no pudo ver, porque lo que hace Borges tampoco está tan comprendido acá. ¿Cómo me cuesta el micrófono? Impresionante. ¿Ves que bueno, ahí está. Lo que hace Borges tampoco se entiende mucho en el contexto de la revista, ¿no? El único de los amigos de Borges que no tiene ningún reparo, digamos, que no tiene ningún cuidado en neutralizar las tensiones existentes en el interior de Sur, es Carlos Mastronardi. Es Carlos Mastronardi, y ahí sí vale como la pena detenerse un poquito en qué hace Carlos Mastronardi. Las piruetas que hace su argumentación, porque hay momentos en que Mastronardi parece Borges, ¿no? Hay muchos momentos en los que en general Mastronardi parece Borges, pero en el desagravio es como si hubiese tomado la decisión de responder como lo hubiese hecho Borges en una situación similar, ¿no? Y empieza como, digamos, con una introducción en la que hasta mima la sintaxis y los argumentos borgianos para disparar, digamos, contra las restricciones del realismo al que adhiere la comisión. Dice Mastronardi: nuestra crítica oficial, tan poco realista, que solo admite una realidad, eso lo podría haber dicho Borges, ¿no? Nuestra crítica oficial, tan poco realista, que solo admite una realidad, se ha mostrado parca y confusa frente a los motivos fantásticos que integran el contenido del Jardín de Senderos que se bifurca. Y ahí su comentario, una vez que dice esto, su comentario dispara, digamos, contra las convenciones vitalistas, humanistas, ¿no?, que más allá de las circunstancias puntuales del concurso, dice Mastronardi, dominan con un prestigio avasallante el ejercicio y el juicio literario en nuestro país, en Sur, pero también fuera de Sur, ¿no? Y cuando empieza a desplegar las razones, digamos, de esta imputación, Mastronardi lanza así como palos, cargos, que además de condenar los criterios estéticos de la comisión, alcanzan de un modo, yo no sé si imprevisto o deliberado, digamos, algunas de las convicciones más como medulares del único miembro de la comisión que votó a favor de Borges, que es Eduardo Mallea, ¿no? Mallea acababa de publicar unos meses antes un libro de ensayos, que se llama El sayal y la púrpura, en el que, digamos, empieza tiene un prólogo, tiene como una noticia de prólogo, que es un relato autobiográfico en donde Mallea dice que viene a renunciar a los medios literarios en favor de la libertad y la vehemencia expresiva.
Y en el desagravio, Mastronardi dice, se dirige contra quienes, dice, afirman que la literatura debe atenerse a lo inmediato y a lo viviente, anteponiendo las pasiones humanas a los helados excesos de la fantasía. Digo, es difícil no juntar las dos cosas, ¿no? Es difícil pensar que Mastronardi nos está queriendo dar un gusto ahí contra Mallea también, ¿no? Digo, reponiendo el contexto de las publicaciones, no obstante, digamos, tira ese palo y no sigue ironizando contra no sigue aventando las diferencias, los antagonismos con Sur, y recurre como un argumento ingenioso para cuestionar como este acuerdo en torno al carácter deshumanizado de la literatura de Borges, que el argumento es equiparar la condición fantástica de los relatos borgianos a sus proyecciones metafísicas y situar, digamos, en esa equiparación la prueba de la humanidad de Borges, ¿no? Como si dijese, dice Mastronardi, los campeones de la vida no advierten que la fantasía y la tensión metafísica son atributos que defienden lo específicamente humano. Las proyecciones hacia lo irreal nos humanizan. Entonces, lo que está diciendo Mastronardi ahí es: no hay nada más humano que la propensión a lo irreal, ¿no? El argumento es como un argumento paradójico, borgiano, ¿no? Digo, a mí me hacía acordar al Borges que cuando le demandaban que escribiese una obra humana, él respondía: no hay nada más humano que la gramática, ¿no? Mastronardi está haciendo algo parecido ahí, ¿no? Dice: no hay nada más humano que la propensión a lo irreal, a los que nos arrojan la fantasía y la tensión metafísica. Entonces dice, bueno, lo que digamos, junta la fantasía borgiana con la metafísica, y Línea después va a decir, bueno, pero sin embargo, el tema metafísico no es un tema tan presente en el Jardín de Senderos que se bifurcan. De hecho, un solo cuento recurre, quiero decir, postula el argumento metafísico como prueba de la humanidad de la literatura borgiana, pero inmediatamente también lo retira, ¿no? Dice, bueno, la metafísica no es un tema es un tema de otros relatos de Borges, pero no de los relatos del Jardín de Senderos. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué Mastronardi postula el argumento metafísico y para después retirarlo? Porque los tres argumentos centrales, digamos, que van a esgrimir no los amigos de Borges en Sur, sino los compañeros de Borges en Sur, para defenderlos van a reivindicar la profundidad metafísica de los ensayos y de los cuentos de Borges como un modo de enmendar, como hace Mastronardi irónicamente, su carácter deshumanizado, el valor estilístico de la escritura borgiana y el carácter representativo, digamos, profundamente argentino de la lengua literaria borgiana. Entonces, Mastronardi utiliza el argumento metafísico, pero después dice, bueno, pero no se lo tomen tan en serio, porque tampoco no es para tanto en este libro, ¿no? Los que sí se lo van a tomar en serio para tener de dónde agarrarse son los compañeros de Sur, que se ven en el problema de tener que defender una literatura que no pueden comprender, que no pueden leer y que incluso les resulta muy incómoda para los propios valores humanistas, espiritualistas que se están defendiendo en la revista. ¿Puedo avanzar un poco más por ahí? Estamos un poquito cortitos de tiempo. No, pero para hacerte unas consultas, sí. y para enmarcar, quizás como un aporte visto en retrospectiva, ya que esto es el Borges Palusa, pensar en el Jardín de Senderos que se bifurcan, que es un texto del 42, que sumado en el 44 artificios van a conformar el corpus prácticamente definitivo de ficciones. Luego, en los años, con textos de los años 50 como El Sur, va a tener su versión definitiva. Pero estamos hablando, es como el álbum blanco de los Beatles, ¿no? Yo siempre digo, es el álbum blanco de Borges. Borges en los años 40 lo hace todo, y particularmente en ficciones lo hace todo. Por lo tanto, este desagravio tiene un peso
digo, independientemente incluso de las finezas en las ambivalencias y demás, había algo de advertir, de la atención de que acá estaba pasando algo. Absolutamente. Que es lo que, sí. lo que le pasa a Pepe Bianco cuando lo lee, que dice, bueno, no termino de entender qué es, pero entiendo que es algo. Absolutamente. Por eso yo digo, no saben cómo explicar esta literatura, no saben cómo entenderla, no comparten ninguno de los criterios estéticos que Borges viene enunciando, pero saben que ahí está pasando algo. Saben que ahí está pasando algo y además saben que Borges saben que Borges es un universo literario, aunque eso mismo los irrite, ¿no? Aunque eso mismo los irrite, ¿no? Pero hay un reconocimiento de que estamos frente a algo excepcional. Eso también, ¿no? Estamos frente a algo excepcional que es nuestro y que podemos esgrimir contra otras literaturas, digamos, ¿no? Que podemos esgrimir contra la literatura realista, contra la literatura nacionalista, ¿no? Los nacionalistas, ¿no? son los grandes adversarios, ¿no? Los mismos que dicen no puede ser literatura nacional porque es una literatura deshumanizada, digamos, son los adversarios de los miembros dominantes de Sur, ¿no? Estoy tratando de no ser muy específica y no me sale. No, está muy bien, está muy claro. De hecho, en un momento hablabas de la argumentación borgiana de Carlos Mastronardi, que decía, si mal no recuerdo, que lo más humanizante está ligado a la irrealidad. Yo justo recordé un fragmento que lo tenía anotado de Jaime Arrest. Jaime Arrest, que para quienes no lo conocen fue profesor de la UBA entre el 56 y el 63 y que fue prácticamente como la mano derecha de Borges cuando era Borges profesor, ¿no? Era su adjunto, ¿no? Era el adjunto, exacto. Y dice lo siguiente, que lo interesante en Borges es contemplar cómo la literatura devora fragmentos de la realidad y no al revés, cómo la realidad devora fragmentos de la literatura. Y me hizo recordar a esto que decía Mastronardi, ¿no? Humanizar, que la irrealidad sea justamente lo que convoca lo humanizado. Sí, hoy es más fácil, digamos, ¿no? Hoy es más, quiero decir, hoy valorar los argumentos borgianos, me parece, contra el realismo, hoy ya no podemos no coincidir. Lo difícil era verlo, ¿no? Era verlo como lo vio Bianco, por ejemplo. Era verlo como pocos lo vieron, digamos, como lo vio Bianco, Mastronardi, Bioy, ¿no? Como no temerle a la irrealidad de esa literatura, no temerle al juego de esa literatura, a la ironía de esa literatura, porque el contexto era un contexto de una altísima seriedad espiritual, ¿no? Los argumentos bueno, son los años de la Guerra Mundial, digamos, son los años del existencialismo, entonces tolerar las irreverencias borgianas en ese contexto era mucho más difícil que hoy, que forman parte de nuestro sentido común literario, ¿no? Eso te iba a preguntar. Vos en un momento hablabas de el desagravio como una voluntad reparadora respecto a Borges y me preguntaba cuánto tenía que ver una posición de Sur justamente detrás de esa voluntad reparadora, es decir, una reafirmación, somos Sur, más allá de Borges, frente a los nacionalismos que estaban imperando en la época. Tiene todo que ver. El desagravio también está impulsado por la idea de tenemos al escritor nacional. Es nuestro, no lo entendemos, no sabemos bien qué podemos hacer con él, nos excede por todos lados, es inasimilable a cualquiera de los criterios dominantes en la revista, pero es nuestro, ¿no? Y es nuestro y no pueden ser ni César, no pueden, que son, digamos, las literaturas que premian son literaturas que tienen claramente, lo dice también la crónica de nosotros, lo que premian es la expresión del color local en esas literaturas, ¿no? Pero por eso yo decía, hay una voluntad reparadora y hay una voluntad muy afirmativa, que es, tenemos al escritor nacional, ¿no?
Tenemos entre nosotros al escritor nacional, a alguien que es cifra de nuestra literatura. Definitivamente, definitivamente. ¿Hay alguna pregunta del público borgiano que quiere hacerle a Judith? Todo lo que dije y que quedó interrumpido está escrito, ¿eh? No, porque sentí que dije la mitad de lo que tenía que decir. Bueno, mientras tanto... Lean. Ahí tenemos. No, te iba a hacer que conversamos hace un ratito, quería encontrar la frase exacta. Conversábamos hace un ratito respecto a las batallas estéticas dentro de Sur y recordaba una frase que los Canto habían creado en torno al Grupo Sur que decía lo siguiente: Sur es una monarquía constitucional. Victoria Ocampo es la reina que reina pero no gobierna. Pepe, por José Bianco, el primer ministro, y Murena, el favorito del primer ministro, que es el que realmente gobierna. Eso dice que los Canto habían hecho correr. Sí, la conozco. Me parece que no es cierta, es una maldad, digamos. No es cierto que Victoria no gobierne. Eso no es cierto, digamos. De hecho, Bianco se tiene que ir, ¿no? Bianco con el cariño enorme que se tenían, digamos, y se tienen que ir por una diferencia con Victoria, ¿no? Justamente porque Victoria gobierna. La revista Sur es una revista movida, no solo financiada, digamos, es como a partir de un momento es el proyecto de vida de Victoria Ocampo. Y basta ver, últimamente se publicó mucha correspondencia de ella, que no conocíamos, y en la correspondencia se ve hasta qué punto Victoria está comprometida en la selección de los materiales que se publican, en las decisiones que se toman, ¿no? Quiero decir, Bianco es una mano derecha derechísima, digamos, indispensable, yo creo, indispensable. De hecho, hay como... Más mano izquierda, ¿no? Más o menos, tampoco para tanto. Más o menos, me parece que eso tampoco es. Que digo, ir a Cuba a ser jurado del premio Casa de las Américas tampoco te convierte en un escritor de izquierda. No, la verdad que no lo veo. Si vos no, la verdad es que más o menos diría, pero iba a decir otra cosa que se me cruzó y ahora perdón. No, iba a decirte algo más que cuando dijiste mano izquierda. No, esto, que también hay que pensar que es una relación de tantas décadas que no, hasta por peso propio Bianco debe haber dicho quiero ir a hacer otra cosa. Y de hecho se va a Eudeva, digamos, ¿no? 30 años trabajando para Sur es mucho tiempo. Un poco menos de 30, pero eso es interesante, más allá del chiste de mano izquierda o mano derecha, la convivencia que había en Sur de las ideologías, María Rosa Oliver, por ejemplo. Eso era lo que te iba a decir cuando se me pasó. Si vos me hubieses dicho María Rosa Oliver, que era la mejor amiga una de las mejores amigas de Victoria Ocampo, y era comunista, digamos, militante del comunismo, bueno... Pero Bianco es un liberal. Bianco es un liberal. Es un liberal al que invitan a Casa de las Américas, decide ir. Y yo siempre tuve la impresión, pero es una impresión de que, digamos, esa es la razón que se esgrime, pero bueno, la relación también debía estar desgastada, ¿no? Bueno, las revistas en un momento se terminan, los proyectos de las personas cambian. No, igual lo que definitivamente creo que es importante es remarcar el lugar de Bianco. Fundamental. En la lectura de Borges. Sí, fundamental. Yo siempre lamento muchísimo que Bianco no haya dejado un diario, la verdad, porque todo el mundo decía que era un gran conversador, o unas memorias, estuvo en un lugar... centralísimo, y además un tipo de una ironía tan fina, tan como Bianco. Hubiese sido lindo conocer. Bueno, se publicaron unas páginas de diario en la correspondencia que hicieron Daniel Balderson y María Julia Rossi,
hicieron una edición del epistolario que es hermoso, y tienen unas pocas páginas de diario. Digo, si hubiese llevado diarios durante 3 décadas, ¿no? ¿Qué tesoro sería eso? Te hago la última de mi parte. No sé si había una pregunta del público. Bueno, se la dejamos primero ahí. Sí, no, habías comenzado la exposición diciendo de que bueno, el grupo Sur no había podido leer a Borges. ¿No te parece que, o capaz, pensando en Pezzoni, sobre todo en su reseña del 52 de Otras Inquisiciones, si no puede llegar a ser como la excepción a la regla? No, tenés razón. No, yo decía, está buenísima la pregunta, porque me da la oportunidad de aclarar algo. Yo decía, en las primeras décadas de la revista, los miembros dominantes de Sur no pueden leer la novedad de la literatura borgiana, años 30, años 40, hasta que aparece, también es cierto que es en el interior de Sur donde Borges va a recibir en los propios términos de sus literaturas las mejores lecturas, ¿no? Y es lo que dice Leandro, digamos, el ensayo de Enrique Pezzoni, cuando aparece publicado Otras Inquisiciones, digo, es la primera lectura crítica que uno, quiero decir, es una lectura que además tiene una proyección tiene una proyección larga en la crítica argentina, ¿no? Porque yo diría, es ese ensayo de Pezzoni el que está en la base del libro de Silvia Molloy, Las letras de Borges, que es un libro del 79. Digo, hay que leer ese libro también, el libro de Silvia Molloy, que es un libro extraordinario todavía hoy, digamos. Digo, hay que leer el libro de Silvia vinculándolo a ese ensayo que Enrique Pezzoni escribe. Lo que pasa es que Pezzoni llega más tarde a la revista, ¿no? Pezzoni es del grupo de los más jóvenes, no es de los miembros fundadores. Sí, cuando entra Murena, Sebrelli, exacto, la segunda parte de Sur. Exacto, lo que sería el grupo de colaboradores más jóvenes que entran como en una segunda etapa. Hay algo, ya para cerrar, que me parece importantísimo de lo que vos subrayaste, porque está asociado el carácter polemista de Borges en revistas, decíamos, bueno, o en La multicolor de los sábados o en los años 20, pero acá vos marcás también un carácter polemista de Borges en Sur, sí, que quizás Borges está más asociado a la metafísica en Sur y no tanto a la polémica. Pero porque es lo que estimularon los propios miembros de Sur, digamos, ¿no? Él es como, digo un francotirador porque no estoy pensando en Bioy, que lo ayuda bastante, ¿no? Que hace lo propio también, pero no, es un gran polemista. Los textos de Sur, que los encuentran en ese volumen que todos juntos, digamos, son textos muy polémicos y muy orientados a una polémica, no solo a una polémica interna, ¿no? Una polémica interna. Bien. Por lo tanto, ¿es el Borges que más te gusta, el de Sur? Bueno, yo digo, para responderle a Nick y crear polémica. Bueno, digamos que sí, es con el que tengo una familiaridad muy alta. Me gustan mucho, me gustan los ensayos de discusión y los ensayos de Otras Inquisiciones, me gustan muchísimo. No sé, hace poco volví a leer El Carriego y El Carriego, digo, el Carriego. Me encanta el énfasis que le pone, ¿no? Como la pasión. Entonces no sé cuál es el Borges que más me gusta. A lo mejor no, decíamos antes, en el Borges de Sur está Tlón, está el jardín de senderos que se bifurcan. Sí, están esos cuentos extraordinarios. Bueno, el Aleph no es Sur. Sí. El Aleph, sí. El Aleph es Sur también. Sí, es la revista. Ponele. Mira cómo estoy vendiendo tu libro. Pero no puedo hacerlo mejor. Bueno, volvemos a repetir, el libro es Escritores de Sur, los inicios literarios de José Bianco y Silvina Ocampo. Me voy a atribuir simplemente una idea que alguna vez me transmitió Miguel de Torre, el sobrino de Borges. Me dijo, sin Europa,
es decir, sin Ginebra y sin la madre, Borges no hubiese sido quien era. O le podríamos agregar sin Europa, sin la madre y sin Bianco. No sé qué te parece. Me parece muy bien. ¿Te parece justa? Muy bien, muy justo. Muy bien, justo. reescribimos a Miguel de Torre para darle un fuerte abrazo a Judith Popolubno.